entre SUNAT e IPD, estandarizar criterios y sobre todo recuperar la confianza del sector privado en que su aporte será reconocido y útil para el país. Si aspiramos a que los Juegos de Lima 2027 marquen un antes y un después en la historia del deporte peruano, debemos empezar por garantizar transparencia, coherencia y eficiencia en el manejo de todos los instrumentos de fomento. El mecenazgo y el patrocinio deportivo son fundamentales para ello. Sin más preámbulos, se concede el uso de la palabra al señor Fernando Flores Calderón, intendente de Estrategias y Riesgos de la SUNAT, para que nos exponga sobre las causas que generan las discrepancias entre la cantidad de mecenas y patrocinadores deportivos, montos de donación y beneficiarios que registra la SUNAT frente al registro del Instituto Peruano del Deporte, tomando nota de la asistencia de la congresista Bazán Narro también. Señor Fernando Flores, tiene el uso de la palabra. Bueno, muy buenos días, congresistas, a todos los presentes de igual manera, y muchas gracias por la invitación. Con la disculpa del caso de nuestra superintendente que no ha podido hacerse presente, pero le recalco los saludos de nuestra superintendente nacional. Me acompaña en esta oportunidad mi equipo técnico que está evaluando el tema y tenemos una presentación al respecto. No sé si podemos... Autorizado. Bien, buenos días, señora congresista Diana González y a todos los congresistas presentes. Quien los saluda es Cristian Gamarra, profesional de la Intendencia Nacional de Estrategias y Riesgos. Como ustedes pueden ver en la primera lámina, es el flujo del beneficio para efectos tributarios, ¿no? En el centro de esta lámina podemos observar, tenemos al mecenas o patrocinador, que puede ser una persona natural o jurídica, que es la que efectúa la donación, ¿no? Entendemos que la donación puede ser en dinero o en bienes, ¿no? ¿Y quién es el que recibe la donación? El beneficiario, el beneficiario deportivo, ¿no? Que son los atletas, ¿no? Los deportistas calificados, los entrenadores y también las entidades sin fines de lucro, ¿no? Las personas que reciben los beneficiarios deportivos, los que reciben las donaciones, en el caso de las entidades sin fines de lucro, emiten un formulario virtual, que es el formulario 1679, que es el formulario de recepción de donaciones. Lo informan a la SUNAT y le entregan al mecenas deportivo, ¿no? Al mecenas o patrocinador, este formulario 1679, para que este mecenas o patrocinador pueda, una vez obtenido este formulario, realizar la deducción de hasta el 10% de la renta, ya sea que sea persona natural a través del formulario 709 o si es una persona jurídica a través del formulario virtual 710. Ese es el procedimiento reglado, normado y establecido para poder hacer uso de la deducción del 10%. La siguiente diapositiva, por favor, eso lo queríamos mostrar como esquema general. Ahora bien, el reglamento de la ley, me parece que no se ve la diapositiva, ya. Que el reglamento de la ley 30.479, la ley de mecenazgo deportivo, regula la existencia de 4 tipos de beneficiarios deportivos, ¿no? Entre ellos tenemos a los deportistas y entrenadores que integren las distintas federaciones deportivas inscritas en el Registro Nacional del Deporte, administrado por el IPD, a los atletas de los representativos de Olimpiadas Especiales, de la Asociación de Olimpiadas Especiales Perú, los deportistas con discapacidad que estén inscritos en el CONADIS y que integren las federaciones con registro vigente en el RENADE y en el CISDENA. No vuelvo a repetir que estos 2 registros y sistemas son administrados por el IPD y, como también se dijo, a las personas jurídicas de derechos privados sin fines de lucro, ¿no? Y a nivel sectorial, como SUNAT, nosotros tenemos la resolución de superintendencia 300-2017 que aprueba las disposiciones referidas a la calificación de entidades perceptoras de donaciones, ¿no? Eso es lo que queríamos mostrar, digamos, como marco general. Ahora, centrándonos a la consulta y a la pregunta directa realizada por la comisión y por su presidenta respecto de las diferencias, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor.
nos facilitaron la presentación que hizo el Instituto Peruano del Deporte, donde mostraron las cifras, digamos, que ellos manejan respecto de las personas naturales o jurídicas han realizado las donaciones en 6 ejercicios fiscales, ¿no? Del 2018 al 2023. En el cuadro superior podemos ver la cantidad de personas jurídicas y de personas naturales que han realizado las donaciones entre el 2018 al 2023. Por ejemplo, las personas jurídicas que realizan donaciones o realizaron donaciones en el 2018 son 5, en el 2019 2, 2020 2, 2021 2, 2023 3, perdón, 2022 3 y en el 2023 10. Igual en el caso de personas jurídicas, ¿no? Vemos que en el 2019 son 3 personas, de acuerdo a la data del IPD, que registraron donaciones, ¿no? Y en el 2020 al 2023 ninguna persona natural realizó donaciones, ¿no? Y al final podemos ver las cifras totalizadas. Y en el cuadro siguiente podemos ver los montos de las donaciones efectuadas, por ejemplo, si nos centramos solo en el 2023, las 10 personas jurídicas que realizaron donaciones lo hicieron por un importe de 213.905 soles, ¿no? Y así podemos ir retrocediendo en el año 2022, 2021, 2020, que son años de pandemia, que los montos, bueno, se han ido reduciendo, ¿no? En comparación con el año 2018, que bordeaba los 133.000 soles, ¿no? Esta es la data que muestra el IPE. La siguiente, por favor, es la data que nosotros, en esta lámina se puede ver la información generada por SUNAT, ¿no? Nosotros, como superintendencia, remitimos a esta comisión el informe 061-2024, donde muestra precisamente las cifras estructuradas de la misma forma que se mostró por el IPD, ¿no? Cogimos igual 6 ejercicios fiscales y, por ejemplo, en el caso de los donantes, si pueden ver en el primer cuadro, ¿no? En el caso de los donantes de cuarta categoría, que vendrían a ser las personas naturales, tenemos en el 2018 como donantes a 48 personas naturales, en el 2023 181 y así las cifras muestran en los distintos años. Y en el caso de donantes de tercera categoría, que podrían ser personas jurídicas, ¿no? O personas naturales con negocio, ¿no? La cantidad de donantes, pues, por ejemplo, en el 2018 dan 103, en el 2020 54, en el 2022 77 y en el 2023 38. ¿No? Y así mismo se pueden ver los montos totalizados. Y en el cuadro siguiente, ¿no? Podemos ver la cantidad de donaciones efectuadas. Por ejemplo, las donaciones efectuadas por personas naturales, generadores de rentas de cuarta categoría, por ejemplo, vemos que en el 2023 sus donaciones suman 886.860 soles. Y en el caso de generadores de rentas de tercera categoría, las donaciones efectuadas por ellos bordean los 2.481.126 soles, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos, de la comparación de ambas láminas, vemos que existe una diferencia que entendemos que es lo que ha preocupado a esta comisión, ¿no? ¿Y por qué surgen digamos, esta diferencia numérica? Recuerden, señores congresistas, que nosotros obtenemos la información de las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes, ¿no? Entonces, la información que procesa SUNAT es la que consta tanto en el formulario virtual 710 presentado por los donantes, personas jurídicas o generadores de rentas de tercera categoría, y en el formulario 709, que es la declaración jurada presentada por personas naturales, ¿no? Generadores de rentas de cuarta categoría o cuarta y quinta categoría, según sea el caso, ¿no? Mientras que la información procesada por el Instituto Peruano del Deporte, esta se encuentra regulada por una directiva aprobada en el año 2017 que establece un procedimiento administrativo, ¿no? Es decir, el deportista tiene que presentar una solicitud, ¿no? En la cual consta
todo un programa en la cual se va a efectivizar la donación y esta solicitud luego pasa por una evaluación a nivel del IPD, pasa por una comisión y por distintas instancias administrativas hasta la emisión de una resolución de presidencia del IPD que aprueba el programa de financiamiento deportivo, ¿no? Y posteriormente se emite un informe, ¿no? Parte del mismo beneficiario deportivo una vez que la donación sea efectivizado, ¿no? Y eso es lo que se puede mostrar en esta lámina que ustedes están viendo a nivel de precisiones, ¿no? O sea, se tiene que tener en cuenta que el beneficiario deportivo recibe las donaciones y debe cumplir con la directiva 069 de 2017 IPD, ¿no? Presenta la solicitud, cumple los requisitos y posteriormente presenta un informe sobre las donaciones recibidas. Y en el caso nuestro, como se ha mencionado, en el caso de SUNAT, nosotros extraemos la información de la propia declaración jurada que presentan los mecenas deportivos o los patrocinadores, ¿no? Es ahí donde existe la diferencia entre la data presentada por el IPE y la que maneja en este caso SUNAT, ¿no? Y bueno, quedamos abiertos para poder de repente escuchar algunas dudas o hacer alguna precisión respecto de lo que se acaba de manifestar. Muchas gracias. Si me permite, solamente quería agregar, ¿no? ¿Cómo está diseñado el sistema tributario? El sistema tributario está diseñado de tal manera que los contribuyentes presentan una declaración autodeterminativa, ¿de acuerdo? Entonces los contribuyentes, por eso es declaración jurada, en este caso declaración jurada del impuesto a la renta. Todos los datos que los contribuyentes declaran asumimos que son verdaderos, los datos que los contribuyentes son fehacientes y son verdaderos. Estas declaraciones, de acuerdo a los criterios de priorización de riesgos que tenga la administración tributaria, se fiscalizan. Se fiscalizan en un proceso de auditoría y se pueden determinar reparos. Y se pueden también determinar diferencias en lo que el contribuyente ha declarado como monto donado, ¿no? Entonces, estamos ante un universo, definitivamente, ¿no? Diferencias entre la data que debe ser autorizada por el IPD y la data que la SUNAT fiscaliza a posterior, se determinan diferencias. Producto de estas diferencias, ¿no? Nosotros hemos programado un grupo de contribuyentes, ¿no? Para ser fiscalizados de acuerdo al impuesto a la renta, ¿no? A la fecha se están fiscalizando un total de 215 casos que se han programado, de los cuales 140 están en proceso y 75 casos ya se han culminado. Y de estos 75 casos, hay casos no conformes, que significa que el contribuyente ha presentado o ha declarado montos, ¿no? Como parte de deducciones en general que no han sido aprobadas en este caso previamente por el IPD. Eso hemos tomado nota y estamos evaluando, ¿no? Poder incrementar más casos como lo que estamos planteando. Hay que tener en cuenta que los criterios de fiscalización tienen que ser enfocados a sectores o por los montos de relevancia fiscal, ¿no? Tenemos 12 millones de contribuyentes y tenemos un universo de 1.597 contribuyentes que gozan, ¿no? O que son considerados como entidades perceptoras de donaciones, calificadas por la Administración Tributaria. Y es en este marco que se priorizan los procesos de fiscalización. Muchas gracias. Si algún congresista desea realizar alguna consulta, pregunta, comentario, se cede el uso de la palabra. En todo caso, a mí me gustaría consultar si se podría revisar cómo se viene, perdón, podría precisar cómo se viene verificando el cumplimiento del requisito del certificado emitido por el IPD en las declaraciones presentadas mediante el formulario 1679, considerando que dicho documento es exigido por la ley de mecenazgo deportivo para acceder al beneficio tributario. Entiendo que han realizado la fiscalización de 215 casos, de los cuales 75 han culminado y aún ahí encuentran casos no conformes.
Bien. Es el caso indicar que cuando nosotros indicamos el universo de potenciales contribuyentes, se refieren a los contribuyentes que son calificados como entidades perceptoras de donaciones. Como nosotros como Administración Tributaria debemos fiscalizar no menos del 10% para verificar si efectivamente estos contribuyentes están dentro de los beneficios o no. Dentro de las fiscalizaciones que les he comentado, es en montos generales, que incluye mecenazgo, una parte, y otra parte son beneficios otorgados a otros tipos de donaciones. ¿Ya? Pero bien, respecto a lo que usted me comenta, este formulario es implementado específicamente para los casos de entidades sin fines de lucro, ¿no? Las personas naturales, que son las beneficiadas, solamente la norma facilita presentar una declaración jurada para efecto de acreditar en un proceso de fiscalización los montos que han recibido en donación. Las personas naturales solamente están obligadas a presentar una declaración jurada en la que conste el monto, en la que conste quién ha sido el que le ha otorgado el aporte y finalmente en qué se ha aplicado. Mientras que en el caso de entidades sin fines de lucro, estas entidades sí están obligadas a presentar un comprobante de recepción de donaciones, el mismo que está en línea, ¿no? En la página web de la administración hay un link que nos lleva a este formulario, o a través de la clave SOL del contribuyente, ¿no? Que puede hacer la presentación. Y en la cual también consta el monto que recibe, el destino que le ha dado al fondo que ha recibido el donatario, ¿no? Como parte de esta donación. O sea, podemos diferenciar. En el caso de personas naturales, declaración jurada. Y en el caso de entidades sin fines de lucro, el comprobante de recepción de donaciones, ¿no? Ese es el tema. Cuando se va a fiscalizar, se solicita este tipo de documentos, ¿no? Llega el auditor a fiscalizar. La empresa donante, ¿no? Ha declarado una donación. El auditor lo primero que solicita es a quién ha efectuado la donación: a un atleta, a un deportista. Si es persona natural, le dije, preséntame la declaración jurada. Si es una entidad de fines de lucro, preséntame el comprobante de recepción de donaciones. Si no se presentan estos documentos, se configura un reparo tributario. ¿Y qué significa un reparo tributario? Se desconoce el gasto por donaciones. Ese es el procedimiento que se emplea en el caso de una fiscalización para este tipo de beneficios. En ese sentido, ¿qué medidas concretas se han adoptado o se tienen previstas para estandarizar los criterios de registro, verificación y publicación de mecenas, beneficiarios y montos en ambas plataformas? La competencia de la administración tributaria es que el contribuyente cumpla con los requisitos para efectos tributarios de la deducción. Como ya le mencioné en la pregunta anterior, el administrador tributario como tal solamente está facultado a que el contribuyente, en este caso el donante, acredite para efectos tributarios el monto que ha deducido. Y para eso la misma norma ya lo establece. Y inclusive el reglamento de la ley de mecenazgo especifica claramente cuáles son los documentos. Entonces nosotros ya estamos facultados. Entonces, la administración tributaria simplemente cumple con su papel fiscalizador y aplica la norma, ¿no? Entonces, la norma ya establece cómo el contribuyente acredita el monto donado para efecto de una fiscalización, que es la acreditación del monto donado. Tomamos nota de la asistencia del congresista que ahora también. Em, SUNAT ha identificado casos de uso indebido del beneficio tributario por mecenazgo deportivo, como simulación de donaciones o incumplimiento de los fines deportivos declarados. Y de estos 75 casos ya revisados, ¿tenemos la data de cuántos han sido denominados casos no conformes? Sí, como le dije, estas acciones se han iniciado, ¿no? En este año. Tenemos ya data del caso que se han terminado, pero aún se están cumpliendo los requisitos finales para que se cumpla con finalizar estos procedimientos, ¿no? Pero podemos tener los datos y si gusta los podemos alcanzar más adelante, ¿no? ¿Cuáles han sido los resultados de estas acciones que ha tomado la Administración Tributaria? Sí, tomamos nota de ello.
Y de hecho, recordando una sesión anterior, se preguntó también sobre la revisión de la ley de mecenazgo deportivo y respecto a la cancelación de un evento del tour o de una actividad del tour del deportista beneficiado. En este caso, ¿cuál sería el procedimiento respecto al monto asignado de una actividad del tour que ha sido cancelado? Porque, por ejemplo, a veces los deportistas tienen un tour en 4 países y se cancela la actividad de un país. ¿Cómo se hace en esos casos? ¿Hay alguna devolución o algún procedimiento para poder justificar ello? Se pueden dar casos, ¿no? Depende de cada caso en concreto. Hay que evaluarlo, ¿no? A qué se debido a la cancelación. Acuérdese que en la administración tributaria, en la verificación de los gastos, podemos tomar notas de acciones, de actos de liberalidad que lleva a cabo el contribuyente y que los quiere hacer pasar como donaciones, ¿no? Por eso le digo, hay que evaluar el caso en concreto, ¿no? Si hay casos que en este caso el participante se cancela un evento, hay que ver la naturaleza del gasto, ¿no? Y evaluar, porque para eso está el administrador, ¿no? Evalúa cada caso en concreto y efectivamente si se ha producido un hecho que no escapa, ¿no? A la persona, es posible de evaluarlo, ¿no? Eso. Vamos a complementar, sobre todo desde el beneficiario, ¿no? El deportista que tendría que sustentar los gastos cuando una de las actividades del tour o un tour haya sido cancelado. Claro, solo para complementar lo que mencionaba el señor Fernando Flores, estas situaciones pueden deberse a situaciones de fuerza mayor o de hechos o casos fortuitos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes recordarán, habido muchos eventos deportivos que se cancelaron, ¿no? A razón de la pandemia, ¿no? Entonces, probablemente ha habido personas que han realizado algún tipo de liberalidad, ¿no? Y por eso se mencionaba que esto tiene que evaluarse en la situación concreta, caso por caso, si corresponde de repente alguna responsabilidad del beneficiario del donativo, ¿no? O a un hecho fortuito o un hecho de fuerza mayor, ¿no? Como se ha mencionado. Quisiera complementar, Sí, por favor. justo en la misma línea, recordar que, por ejemplo, en la pandemia, muchas personas pudieron haber recibido una donación y esa donación era para comprar pues pasajes aéreos, estadía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Y ahí se hizo, la persona realmente ya invirtió en estos temas para no, claro, o sea, por eso cuando decimos hay que evaluar caso a caso, porque se puede dar, ¿no? Mira, si ya se invirtió, se hizo, se sustenta, ¿no? Entonces, fehacientemente sí se ha dado, ¿no? O sea, independientemente de que sea, pero sí hemos tenido, se puede dar esos casos, ¿no? Si algún congresista desea realizar algún comentario. Listo. De no existir participaciones, la presidencia y los miembros de la comisión especial agradecen las presentaciones y aportes realizados a los representantes de SUNAT. Habiéndose tratado todos los temas de la agenda, solicito la dispensa del trámite de aprobación del acta de la presente sesión para la ejecución inmediata de los acuerdos y posiciones adoptadas en la misma. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada, se levanta la sesión, siendo las 10:43 del miércoles 4 de junio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bye.